¿Tú entiendes, papá? Mi hijo llevó a sus suegros a un hotel de lujo y a mí me dejó en un campamento. Mi hijo dijo que quería que fuéramos todos a Playa del Carmen. Dijo que quería mostrarles aquella playa hermosa a sus suegros. Cuando llegamos, el carro se detuvo primero frente a un hotel elegante frente al mar. Empleados uniformados abrieron las puertas, tomaron las maletas, y mi hijo ayudó a sus suegros a bajar como si fueran huéspedes muy importantes. Suite con vista al mar. Desayuno incluido, dijo él con el pecho inflado de orgullo. Algunos minutos después, regresamos al carro. Manejamos unos minutos más hasta llegar a un terreno sencillo, del otro lado de una avenida, algunas carpas entre palmeras, una pequeña recepción de madera. Entonces me miró y dijo, «¿Tú entiendes, papá? Solo conseguí una suite para ellos, y tú eres fuerte». En ese momento comprendí algo. Mi hijo había reservado lujo para sus suegros, y un campamento para mí. Y yo todavía no sabía que algunos días después me llamaría pidiendo dinero. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Vicente y tengo 72 años. Toda una vida de trabajo, de sacrificio, de madrugar cuando el frío todavía mordía las manos y de acostarme cuando la ciudad ya dormía. Años que cargo con orgullo, aunque últimamente ese orgullo me pesa de una manera que no sé bien cómo explicar. Hacía casi 4 años que no viajaba con mi hijo Leonardo. La última vez que salimos juntos fue cuando cumplió 40. Fuimos a Veracruz, solos los dos, y recuerdo que él se reía de todo, que me preguntaba historias del pasado, que me escuchaba con esa atención que tienen los hijos cuando todavía no han encontrado personas más importantes que su padre. Eso fue antes de Patricia, antes de la boda, antes de Armando y Mercedes. Esta mañana me llamó con una voz distinta, más animada de lo habitual. «Papá, prepara una maleta, nos vamos a Playa del Carmen, vamos todos, vamos todos». Esas 2 palabras me calentaron algo por dentro que llevaba tiempo apagado. Me imaginé caminando junto a Leonardo por la orilla del mar, tomando un café frente al Caribe, quizás hablando de esas cosas importantes que los hombres siempre dejamos para después. Me imaginé recuperando algo. Fui a mi cuarto y saqué la maleta de tela azul que guardo debajo de la cama, la misma que usé en Veracruz, la misma que usé cuando llevé a Leonardo de niño a Guadalajara para conocer a su abuela Consuelo. Me tomé mi tiempo doblando la ropa, eligiendo el pantalón de lino beige que me regaló él mismo hace 2 navidades, la camisa blanca de botones que todavía me queda bien. Me puse un poco de loción. Tenía ganas de verme presentable. A las 7 de la mañana sonó el claxon frente a mi casa. Salí con la maleta y encontré el carro ya cargado. En el asiento trasero estaban Patricia y su madre Mercedes, hablando de algo en voz baja, con esa manera de hablar que tienen las mujeres cuando no quieren que los demás entiendan lo que dicen. En el asiento delantero del copiloto estaba Armando, el suegro, con los brazos cruzados y una expresión de hombre que está acostumbrado a que lo lleven a los buenos lugares. «Buenos días», dije yo. Mercedes sonrió con la boca, no con los ojos. Patricia dijo, «Buenos días, don Vicente», con esa cortesía fría que siempre me ha dado la sensación de que soy un vecino y no el padre de su esposo. Armando alzó una mano sin voltear a verme. Leonardo bajó la ventana. «Papá, súbete atrás con Patricia». Metí mi maleta en la cajuela, que ya estaba llena de bolsas de piel y maletas con rueditas y etiquetas de marcas que yo no reconocía. La mía quedó apretada en una esquina como algo que no debería estar ahí. El viaje tomó varias horas. Durante todo ese tiempo, Leonardo habló sin parar, pero no habló conmigo. Habló con Armando sobre negocios, sobre terrenos y sobre una inversión que estaba evaluando. Habló con Mercedes sobre el hotel,
sobre el restaurante donde cenarían esa noche, sobre los tratamientos de spa que ya había reservado para ella y para Patricia. Se reía fuerte, con esa risa que le sale cuando quiere caerle bien a alguien, esa risa que yo ya no escucho cuando estamos solos. Yo miraba el paisaje. La carretera se fue volviendo más verde conforme nos acercamos a la costa. El calor pegaba diferente, más húmedo, con ese olor a sal que llega antes de que uno pueda ver el mar. Me recosté un poco contra la ventana y cerré los ojos. Pensé en mi esposa Graciela, que murió hace 11 años. Pensé en lo mucho que ella hubiera disfrutado ese viaje. Pensé en todo lo que hice para que Leonardo llegara a donde está, para que pudiera pagar hoteles con vista al mar y tratamientos de spa sin pensarlo 2 veces. ¿Tienes hambre, don Armando?, preguntó Leonardo en algún momento. Paramos donde usted quiera. Yo tenía hambre. No dije nada. A mitad del camino paramos en una taquería de carretera. Leonardo invitó a todos, hizo el gesto amplio de hombre generoso, eligió los mejores lugares. Me senté al lado de Mercedes, que pasó todo el tiempo revisando su teléfono. Armando habló de sus años de trabajo, de cómo había construido todo desde cero, y Leonardo lo escuchaba con admiración, asintiendo, haciendo preguntas, tomando nota mentalmente de todo. Yo comí mis tacos en silencio. Era más bien una sensación extraña, como cuando uno entra a su propia casa y algo ha cambiado de lugar sin que nadie lo avise. Todo estaba igual en apariencia, pero algo no encajaba. Leonardo casi no me dirigió la palabra en todo el camino. Una vez me preguntó si me había tomado mi medicamento para la presión. Solo eso. El mar apareció al fondo del horizonte, azul y brillante como siempre lo había imaginado, y por un momento todo lo demás desapareció. Sentí ese alivio breve que da la belleza cuando uno la encuentra de sorpresa. Pero entonces el carro giró hacia la entrada de una avenida con palmeras altas y hoteles enormes, y Leonardo se incorporó en el asiento con una energía que no había tenido en todo el viaje. «Ya llegamos», anunció con una voz que no era para mí. Y yo todavía no entendía por qué esa frase me hizo sentir tan solo. Pero lo entendería muy pronto. Hay humillaciones que no llegan con gritos, llegan en silencio, despacio, como el agua fría que uno no siente hasta que ya está hasta los huesos. El carro se detuvo frente a un hotel elegante frente al mar, con palmeras perfectamente podadas a cada lado de la entrada. Una fuente circular en el centro del acceso lanzaba agua hacia arriba con una elegancia que parecía calculada para impresionar exactamente a personas como Armando y Mercedes. El letrero sobre la puerta principal era dorado, discreto, de esos que no necesitan presumir, porque la construcción entera ya lo dice todo. Antes de que Leonardo apagara el motor, 2 jóvenes con uniforme color arena ya caminaban hacia el carro. Uno abrió la puerta de Armando. El otro abrió la puerta de Mercedes. «Bienvenidos», dijo uno de ellos con una sonrisa entrenada. «¿Les ayudo con su equipaje?» Leonardo bajó de un salto, como si hubiera estado esperando ese momento durante semanas. Se colocó junto a Armando, con la postura de un hombre que acaba de entregar un regalo muy caro y quiere ver la cara del que lo recibe. «¿Qué les parece?», preguntó abriendo los brazos hacia el edificio. Armando recorrió la fachada con los ojos, despacio, como quien evalúa una propiedad antes de comprarla. Luego asintió con esa lentitud de los hombres que no quieren demostrar que están impresionados. «No está mal», dijo. Mercedes ya estaba mirando hacia la entrada, hacia el lobby que se alcanzaba a ver desde afuera, con sus mosaicos de Talavera y sus ventiladores de techo girando lentamente sobre sillones de mimbre blanco. «¡Ay, mijo!», le dijo a Leonardo y le tocó el brazo con las 2 manos. «¡Qué detalle tan bonito!». Patricia sonrió de una manera que yo no le había visto en mucho tiempo. Una sonrisa genuina,
de alivio casi, como si ese hotel confirmara algo que ella necesitaba que su familia viera. El maletero sacó las bolsas de piel, las maletas con rueditas, los neceseres de mano. Todo con cuidado, con guantes, colocando cada pieza sobre un carrito de metal cromado como si fueran piezas de museo. Yo seguía sentado en el asiento trasero del carro. Nadie había abierto mi puerta, nadie se acordó, ni Leonardo, ni el maletero, ni Patricia. Yo era el único que seguía dentro del vehículo, con mi maleta de tela azul todavía en la cajuela, viendo todo desde el otro lado del vidrio, como si fuera una película que no me habían invitado a ver. Abrí la puerta yo solo y bajé despacio. Mis rodillas siempre tardan un momento por las mañanas, y ese calor húmedo de la costa no ayudaba. Caminé hasta donde estaba Leonardo. ¿Y mi maleta?, pregunté. Él volteó a verme con una expresión que no supe bien cómo interpretar en ese momento. Algo entre la incomodidad y la prisa. «Espera, papá. Déjame terminar con ellos primero». Y eso fue exactamente lo que pasó. Entré al lobby detrás del grupo porque no sabía qué más hacer. El aire acondicionado pegó de golpe, fresco y perfumado, con ese olor a flores tropicales que ponen los hoteles caros en sus ventiladores. El piso de mármol blanco reflejaba la luz de las lámparas de cristal que colgaban del techo. Al fondo, a través de una pared de vidrio, se veía la alberca, el bar junto al agua y más allá, el Caribe, ese azul que a veces parece inventado. Me quedé parado cerca de la recepción con las manos en los bolsillos. Leonardo habló con el recepcionista en voz baja. Entregó una tarjeta, firmó algo. Luego se volvió hacia Armando y Mercedes con las llaves en la mano. Suite en el cuarto piso, con vista al mar. Desayuno incluido, acceso al spa incluido, anunció, como si estuviera leyendo los puntos de una presentación que había ensayado. Si necesitan algo, solo marcan al 0 y les atienden de inmediato. Mercedes aplaudió suavemente, ese aplauso corto de señora satisfecha. «Perfecto, mijo. Perfecto». Armando le dio una palmada en el hombro a Leonardo. Una palmada firme, de aprobación, del tipo que los suegros dan cuando un yerno finalmente hace algo que vale la pena. Leonardo se irguió un par de centímetros con ese gesto. El maletero ya esperaba junto al elevador con el carrito cargado. Subieron los 4. Patricia entró al elevador y volteó a verme una fracción de segundo antes de que las puertas se cerraran. No dijo nada. Yo me quedé en el lobby, solo. Pasaron quizás 10 minutos antes de que Leonardo volviera a bajar. Venía con el teléfono en la mano, revisando algo con el ceño ligeramente fruncido. «Listo, papá. Vamos». «¿Vamos a dónde?», pregunté. «A tu lugar. Ya lo tengo reservado». Algo en la manera en que lo dijo, esa seguridad tranquila, ese «ya lo tengo reservado» sin más explicación, me hizo sentir que debía hacer preguntas. Pero no las hice, quizás porque uno aprende que hay momentos en que las respuestas llegan solas, sin necesidad de buscarlas. Salimos al estacionamiento. El calor de la calle, después del aire acondicionado del lobby, fue como abrir un horno. Subimos al carro en silencio. Leonardo manejó por la avenida principal. Pasó frente a otros hoteles, frente a restaurantes con manteles blancos visibles desde la calle, frente a tiendas con artesanías y ropa de playa. Luego giró en una calle lateral, más estrecha, con menos palmeras podadas y más vegetación natural. El pavimento se hizo irregular, y entonces se detuvo. Del otro lado de la avenida, frente a nosotros, estaba la entrada de un campamento. Una pequeña barda de madera pintada de verde, un letrero hecho a mano con letras pintadas en azul deslavado. Abajo había una frase pintada a mano, casi borrada por el sol. Algunas carpas color caqui visibles entre las palmeras. Una hamaca. Una fogata apagada con ceniza fresca. Una recepción que era básicamente una mesa bajo un techo de palapa. Leonardo apagó el motor. No me miró de frente. «¿Tú entiendes, papá?»,
dijo con esa voz de quien ya tiene preparada la excusa desde antes. Solo conseguí una suite para ellos, y tú eres fuerte. El calor, el olor a tierra húmeda, el sonido lejano del mar que no iba a poder ver desde ahí. Bajé del carro sin decir una palabra, porque en ese momento no tenía palabras. Solo tenía una maleta de tela azul en la mano y la certeza de que algo acababa de romperse para siempre. Hay momentos en la vida en que uno quisiera equivocarse. Quisiera que alguien le dijera, fue un malentendido o hay una explicación, y que esa explicación fuera suficiente para que todo volviera a su lugar. Pero hay otros momentos en que uno sabe, con una claridad que duele, que lo que está viendo es exactamente lo que parece. Este era uno de esos momentos. Leonardo abrió la cajuela y sacó mi maleta de tela azul sin bajar del bordillo. La puso en el suelo junto a mis pies, con el cuidado justo para no parecer descortés, pero sin el cuidado suficiente para parecer que le importaba. Está limpio el lugar, papá. Tiene baños comunes y una zona de fogata por las noches. Los del campamento son buena gente. Yo no respondí. Tomé la manija de mi maleta y me quedé parado frente a la entrada. El letrero de madera tenía letras pintadas a mano en azul deslavado. Abajo había una frase casi borrada por el sol. Una pequeña ironía que en ese momento no me causó ninguna gracia. «Te llamo más tarde», dijo Leonardo, y ya estaba subiendo al carro. Escuché el motor encender, escuché las llantas sobre la grava irregular de la calle, y luego el silencio. Ese silencio particular que dejan las personas cuando se van y uno se da cuenta de que no los va a alcanzar. Me quedé parado ahí un momento, con el sol de media tarde cayendo directo sobre mi cabeza, con el calor húmedo de la costa pegando en la ropa. A lo lejos, entre las palmeras, se escuchaban grillos aunque era pleno día. Un pájaro que no reconocí cantaba desde algún árbol alto. Caminé hacia la recepción. Un muchacho de unos 25 años, moreno, con una camiseta sin mangas y una sonrisa fácil, levantó la vista de un cuaderno cuando me oyó llegar. «Buenas tardes. ¿Reservación?» «Supongo que sí», dije yo. «A nombre de Vicente». Revisó el cuaderno con el dedo, pasando líneas. «Sí, aquí está. 4 noches. Carpa individual con colchoneta y mosquitero. Los baños están al fondo a la derecha, la zona de hamacas es libre y la fogata se enciende a las 8. Lo dijo con la misma naturalidad con que se explican las reglas de un lugar cuando uno llega por primera vez, sin intención de herir, sin saber nada. «Gracias», dije yo. Me llevó hasta mi carpa. Era una estructura de lona verde con cremallera, lo suficientemente grande para una persona adulta que no fuera demasiado alto. Adentro había una colchoneta delgada, una almohada de espuma y una sábana doblada encima. En la entrada, un gancho de plástico para colgar ropa. Eso era todo. No era cómodo para un hombre de mi edad, pero toda mi vida dormí donde tocaba cuando el trabajo lo exigía. Esto no iba a ser diferente. Dejé caer mi maleta adentro y me senté en el borde de la colchoneta. Mis rodillas crujieron. Afuera, a través de la lona, la luz del sol dibujaba sombras de palmeras que se movían con el viento. El calor adentro era considerable, pero había una brisa que entraba por la cremallera entreabierta y que olía a sal y a tierra mojada. En otras circunstancias, quizás eso hubiera sido agradable. En otras circunstancias, saqué mi teléfono. Ningún mensaje de Leonardo, ningún mensaje de Patricia. Me levanté y salí de la carpa porque quedarme adentro sentado era algo que no podía permitirme. Caminé hacia el borde del campamento, donde la vegetación se abría un poco y se podía ver la avenida principal a lo lejos. A lo lejos, entre las palmeras y del otro lado de la avenida, se alcanzaba a ver parte del hotel de lujo, ventanas grandes, una terraza en el último nivel con sillas de colores y personas moviéndose adentro.
Alcancé a imaginar a Armando recostado en una silla frente al mar, a Mercedes revisando el menú del servicio al cuarto, a Patricia abriendo las cortinas de la suite para ver el Caribe por primera vez, a Leonardo sintiéndose un hombre importante. Me recargué contra una palmera y cerré los ojos un momento. Pensé en Graciela. Siempre pienso en Graciela cuando el peso se hace demasiado. Ella tenía una manera de ver las cosas que yo nunca logré completamente. Decía que los hijos no nos pertenecen, que solo los prestamos un tiempo y luego hay que soltarlos aunque duela. Pero también decía que soltar no significa dejar que te pisoteen. Esa segunda parte es la que Leonardo parece haber olvidado, o quizás nunca escuchó. Regresé al campamento cuando el sol empezó a bajar. El muchacho de la recepción me ofreció agua de horchata de una jarra que tenía en la mesa. La acepté. Estaba fría y dulce, y en ese momento fue lo más amable que alguien me había hecho en todo el día. ¿Viene solo, señor?, me preguntó sin curiosidad morbosa, simplemente conversando. Vine acompañado, pero me quedé por este lado, respondí. Asintió sin preguntar más. Quizás ya había visto situaciones parecidas. Quizás en ese campamento había más historias como la mía de las que yo imaginaba. Me preparé para pasar la tarde. Saqué el libro que siempre llevo cuando viajo, una novela histórica que había empezado 3 meses antes y que nunca terminaba porque la vida siempre interrumpía. Me senté en una hamaca bajo una palapa y leí 2 capítulos sin retener casi nada. Las palabras pasaban por mis ojos, pero mi cabeza estaba en otra parte. A las 6 de la tarde sonó mi teléfono. Era Leonardo. ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien en el campamento? Esa pregunta. ¿Todo bien en el campamento? Como si me hubiera dejado en un resort de 5 estrellas y solo quisiera confirmar que la habitación era de su agrado. Aquí estoy, respondí. Bueno, nosotros vamos a cenar en el restaurante del hotel. Mañana a ver si nos vemos para desayunar o algo. Va a ver, dije yo, y colgué. Me quedé con el teléfono en la mano mirando la pantalla oscura. Afuera empezaban a encenderse las luces de la avenida. El cielo se ponía naranja sobre el mar, de ese color que solo existe en las costas tropicales al atardecer, ese color que a Graciela le encantaba y que yo siempre prometí enseñarle a Leonardo algún día. Esa noche, de lejos, vi las luces del hotel de lujo encenderse piso por piso y supe que la primera noche iba a ser muy larga. Pero no imaginé lo que me esperaba con la llegada de la oscuridad. La oscuridad en un campamento no es igual a la oscuridad de una ciudad. En la ciudad siempre hay algo encendido, siempre hay un foco de calle, el reflejo de una pantalla, el paso de un carro. Aquí la oscuridad era completa, densa, con peso propio, interrumpida solamente por la fogata que el encargado encendió a las 8 en punto como había prometido, y por las luces distantes del hotel de lujo que brillaban del otro lado de la avenida como una ciudad que yo no tenía permiso de visitar. Me senté junto a la fogata. Éramos 4 personas alrededor del fuego esa noche. Un matrimonio joven que viajaba con mochilas enormes y hablaba de rutas y kilómetros, con el entusiasmo de quienes todavía creen que el mundo es infinito. Y un hombre de unos 50 años, solo como yo, que se presentó como Gerardo y que tenía la cara de alguien que ha tomado muchas decisiones difíciles y ha aprendido a vivir con todas ellas. ¿Primera vez en playa?, me preguntó Gerardo, mirando las llamas. «Primera vez en este campamento», respondí. Él asintió, como si esa respuesta dijera más de lo que yo había querido decir. El matrimonio joven se retiró temprano. Gerardo y yo nos quedamos un rato más en silencio. Ese silencio cómodo que a veces se da entre desconocidos cuando ninguno necesita demostrar nada. La leña crujía. Los grillos llenaban el espacio entre una palabra y la siguiente. A lo lejos, apenas perceptible,
llegaba el sonido del mar. Me despedí poco después de las 10. Entré a mi carpa y cerré la cremallera. La colchoneta era más delgada de lo que parecía. Mis caderas lo sintieron de inmediato, ese contacto duro que los años hacen cada vez menos tolerante. Me acomodé de lado, busqué la posición menos incómoda y me quedé mirando la lona verde oscuro sobre mi cabeza. Entonces vibró mi teléfono. Era una notificación del grupo familiar de WhatsApp. Leonardo había mandado una foto. La abrí. Era la mesa de un restaurante elegante, con mantel blanco, velas, copas de vino con líquido tinto hasta la mitad. Al fondo, borroso pero reconocible, el mar de noche reflejando las luces del hotel. En primer plano, 4 platos con presentaciones elaboradas, esas presentaciones de restaurante caro donde la comida ocupa 1/3 del plato y el resto es decoración. El pie de foto decía: «Qué buena noche por acá». Los 4 en la foto eran Leonardo, Patricia, Armando y Mercedes. Me quedé mirando esa imagen más tiempo del necesario. No por masoquismo, sino porque necesitaba entender algo que mi cabeza todavía se resistía a procesar. Yo era su padre. Yo era la familia, antes de que existiera Patricia, antes de que existieran Armando y Mercedes, antes de que existiera ese restaurante con mantel blanco y copas de vino tinto. Puse el teléfono boca abajo sobre la colchoneta. Cerré los ojos. El calor dentro de la carpa era tolerable con la cremallera entreabierta, pero los mosquitos aprovechaban cualquier apertura, así que tuve que elegir entre el calor y las picaduras. Elegí el calor. Me tapé con la sábana hasta los hombros aunque sudara. Intenté dormir, no pude. A las 11:15 llegó otra foto al grupo. La alberca iluminada de noche, azul eléctrico, con reflejo de palmeras en el agua. Leonardo y Patricia abrazados en el borde, sonriendo hacia la cámara. Armando al fondo con una bebida en la mano, satisfecho, con esa postura de patriarca al que le están saliendo bien las cosas. El pie de foto decía: «Ahora sí estamos de vacaciones». Guardé el teléfono en el bolsillo lateral de la maleta para no verlo más. Me recosté de nuevo y me concentré en los sonidos del exterior, los grillos, el viento en las palmeras, el rumor lejano del mar que llegaba en oleadas irregulares como una respiración. Pensé en todo lo que habíamos construido juntos, Graciela y yo, para que Leonardo llegara donde estaba, y en todos los años que yo seguí construyendo solo después de que ella se fue. Los años en que trabajé doble turno para que él no sintiera la diferencia. Las navidades en que ajusté los regalos sin que él lo supiera. La universidad que pagué durante 5 años sin quejarme una sola vez, cerca de 280,000 pesos en total. Una cifra que nunca le dije porque los padres no ponen precio a los hijos. La casa. Cuando Leonardo y Patricia querían comprar su casa, me pidieron ayuda para el enganche, unos 450,000 pesos. Los tenía ahorrados para mi vejez, para emergencias, para lo que viniera. Se los di sin condiciones. Solo le pedí que me avisara cuando la escrituraran para yo ir a conocerla. Me avisó 6 meses después, y fui solo porque Patricia dijo que ese día no podía. Pensé en todo eso en la oscuridad de esa carpa, con el sonido de los grillos y las luces del hotel de lujo filtrándose entre las palmeras. Y lo que sentí no fue exactamente coraje. Fue algo más profundo y más difícil de nombrar. Algo parecido a la tristeza de darse cuenta de que uno ha malentendido una historia durante mucho tiempo. Que ha estado leyendo un libro creyendo que era de un género y de repente, en una página cualquiera, descubre que siempre fue de otro. A la 1 de la mañana escuché pasos afuera. Me tensé un momento, ese instinto viejo de padre que nunca desaparece aunque los hijos ya no necesiten protección. Pero eran solo los pasos de Gerardo, que caminaba hacia los baños con una linterna pequeña que dibujaba un círculo de luz sobre la tierra.
Cerré los ojos otra vez. Pensé en Graciela. Soltar no significa dejar que te pisoteen, Vicente. Su voz era tan clara en mi cabeza que casi parecía real. Siempre había tenido esa cualidad, la de decir las cosas importantes en el momento exacto en que uno más las necesitaba. Incluso ahora, 11 años después, seguía haciéndolo. Me dormí poco antes de las 2 de la mañana, con el teléfono guardado, con el calor, con el ruido de los grillos y el mar. Y mientras dormía, Leonardo seguía mandando fotos. Pero lo que no sabía yo todavía, lo que descubriría en los días siguientes, era que detrás de cada foto, detrás de cada brindis y cada cena con mantel blanco, mi hijo estaba construyendo silenciosamente un problema que pronto iba a necesitar que yo resolviera. Y que ese problema tenía una cifra muy específica. Dicen que el dinero cambia a las personas. Yo creo que no las cambia, creo que solo las revela. Amanecí con la espalda tensa y los ojos secos por el calor de la carpa. Afuera ya había luz, ese tipo de luz blanca y directa de las mañanas en la costa que no pide permiso para entrar. Me incorporé despacio, con esa lentitud que el cuerpo impone cuando uno ya no tiene 20 años, y me quedé sentado en el borde de la colchoneta un momento, escuchando. Pájaros, viento, el mar a lo lejos, y desde algún lugar entre las palmeras, el olor a café. El muchacho había puesto una cafetera eléctrica sobre la mesa de la recepción, con un termo y vasos de plástico. Había también un plato con pan dulce envuelto en celofán. Modesto, sencillo, honesto. Me serví un café y me comí un cuerno de azúcar mirando el amanecer entre los árboles. A las 8:30 me llegó un mensaje de Leonardo. «Buenos días, papá. Hoy vamos a un cenote de la zona con los suegros. A ver si mañana coincidimos. No era una invitación, era una notificación. La diferencia es importante. Respondí con un «está bien» y guardé el teléfono. Si Leonardo había decidido dejarme aparte, yo no iba a pasarme el viaje esperándolo. Estaba en Playa del Carmen, uno de los lugares más hermosos del país. Caminé hasta la playa. Tardé 15 minutos a pie desde el campamento, siguiendo la avenida hacia el mar. El agua era exactamente como la recordaba de las fotos y de los sueños. Ese azul imposible del Caribe que parece pintado por alguien que exageró a propósito. Me quité los zapatos y caminé por la orilla un rato, con el agua tibia llegando hasta los tobillos, con la arena blanca hundiéndose bajo mis pies. Pensé que en otras circunstancias ese momento hubiera sido perfecto. Regresé al campamento pasado el mediodía y me encontré a Gerardo bajo la palapa, comiendo un sándwich y leyendo un periódico doblado. «¿Cómo estuvo la mañana?», me preguntó. «Bien», dije. «Fui a la playa». «Lo mejor que puede hacer aquí», respondió él, sin levantar la vista del periódico. Comí algo sencillo en una fonda a media cuadra del campamento. Arroz, frijoles y un trozo de pescado a la plancha por menos de 200 pesos. Después dormí un rato en la hamaca porque la noche anterior no había descansado bien. Leonardo no apareció ese día. Fue hasta la tarde siguiente cuando lo vi por primera vez desde que llegamos. Apareció en el campamento con ropa de playa y una ligera quemadura de sol en los hombros. Traía el teléfono en la mano y una expresión que reconocí de inmediato porque era la misma que ponía de niño cuando había roto algo y no sabía cómo decirlo. «¿Cómo estás, papá?» «Bien», respondí. «¿Y tú?» Se sentó en la silla de plástico frente a mí y miró alrededor del campamento como si lo viera por primera vez. «Está bien el lugar, ¿verdad?», dijo con ese tono de quien necesita convencerse de algo. «Tiene su encanto, lo natural, lo auténtico». No respondí. Leonardo pasó el pulgar por la pantalla del teléfono 2 veces sin mirarla realmente. Un gesto nervioso que también reconocía. «Los suegros están contentos», dijo después. «Hoy fuimos a un cenote de la zona. A Mercedes le encantó.
Y mañana tienen reservado el spa del hotel, masajes y tratamientos, el paquete completo. «Qué bueno», dije yo. «Y esta noche cena en un restaurante de mariscos que está sobre el muelle. El que tiene las mesas sobre el agua, ¿lo conoces? Dicen que es el mejor de la zona». Lo dijo con naturalidad, sin intención aparente de herirme, lo cual en cierta manera era peor. No era crueldad calculada. Era indiferencia genuina, esa indiferencia que duele más porque no tiene remedio en la conversación. «¿Cuánto llevas gastado en el viaje?», pregunté. Leonardo dudó un segundo. «Voy controlando», dijo, y el tono cambió ligeramente, se puso más tenso en los bordes. «No te pregunté si ibas controlando, te pregunté cuánto llevas gastado». Me miró entonces con esa expresión de adulto al que no le gusta que su padre le haga preguntas directas. «El hotel son 12.000 por noche, 4 noches». Hizo una pausa. «El cenote costó varios miles entre todos, y los masajes del spa de mañana también salieron carísimos. Esta noche el restaurante puede ser otros 3 o 4.000 dependiendo del vino que pida don Armando». Hice el cálculo rápidamente. Solo en esas partidas, Leonardo llevaba gastados o comprometidos más de 50.000 pesos, y eso sin contar la gasolina del viaje, las comidas de los días anteriores, los extras que siempre aparecen cuando uno quiere impresionar a alguien. «¿Tienes ese dinero?», pregunté. «Lo tengo controlado, papá», repitió, pero esta vez la frase sonó diferente. Sonó hueca. Se levantó antes de que yo pudiera decir algo más. Dijo que tenía que regresar al hotel porque Patricia lo esperaba para prepararse para la cena. Me dio una palmada rápida en el hombro, ese gesto apresurado que no es cariño sino despedida, y se fue por el camino de tierra hacia la avenida principal. Lo vi alejarse entre las palmeras, y en ese momento entendí lo que había visto en su cara durante toda la conversación. No era preocupación por el dinero, era algo anterior al dinero. Era el miedo de quien ha prometido más de lo que puede cumplir y empieza a ver el momento en que las cuentas van a llegar. Armando y Mercedes habían llegado con expectativas. Leonardo las había aceptado todas sin preguntar el precio. Y ahora el precio estaba llegando, puntual e implacable como siempre llega. Esa noche volví a ver las fotos en el grupo familiar. La cena en el muelle, las mesas sobre el agua, mariscos en platos blancos enormes, botellas de vino que yo no sabía leer, pero que tenían la forma de las botellas caras, Armando con una langosta, Mercedes con un ceviche que parecía una obra de arte, Leonardo levantando su copa hacia la cámara con una sonrisa que a mí me parecía cada vez más frágil. Conté los platos, 4 platos, 4 copas, 4 personas, y yo en mi hamaca, con un taco de canasta que había comprado en la esquina, mirando esas fotos en la oscuridad. No sentí envidia del lujo. Sentí la certeza fría y precisa de que mi hijo estaba construyendo una deuda que no iba a poder pagar, y que cuando llegara ese momento, sabía exactamente a quién iba a llamar. Lo que yo todavía no había decidido era qué iba a responderle. Esa respuesta llegaría pronto, mucho antes de lo que yo esperaba. Hay llamadas que uno espera sin saber que las está esperando. Llamadas que el cuerpo anuncia antes de que el teléfono suene, con esa tensión sorda que se instala en el pecho y que uno aprende a reconocer con los años. La mañana del 4.º día amaneció nublada. Por primera vez desde que llegamos, el cielo sobre Playa del Carmen tenía nubes grises distribuidas de manera irregular como manchas de humedad sobre papel. El mar seguía ahí, pero más oscuro, más serio, sin ese azul eléctrico de los días anteriores. El viento soplaba con más fuerza y movía las palmeras con un sonido que recordaba al de las páginas de un libro pasadas rápidamente. Me tomé mi café solo junto a la fogata apagada. El muchacho llegó temprano con un semblante distinto al de los días anteriores, menos conversador. Se ocupó en sus cosas sin ofrecerme pan dulce.
Algo en el ambiente del campamento ese día era diferente, más quieto, como si la misma naturaleza estuviera guardando silencio antes de algo. A las 10:15 sonó mi teléfono. Leonardo, lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Necesité ese momento para respirar profundo y poner en orden lo que tenía adentro. Papá. Su voz era distinta. Esa voz que conocía desde que él tenía 4 años y se había caído de la bicicleta y no quería llorar frente a los demás, pero tampoco podía evitarlo. Una voz que intentaba sonar firme y no lo conseguía del todo. «Leonardo», respondí. Silencio breve. El tipo de silencio que precede a las cosas difíciles. «¿Cómo estás? ¿Todo bien en el campamento?» «Bien», dije. «¿Y tú?» Otro silencio, más largo esta vez. «La verdad es que necesito hablar contigo de algo, papá». No dije nada. Esperé. Cuando alguien necesita decir algo difícil, el silencio del otro es más útil que cualquier pregunta. «Las cuentas del viaje salieron más altas de lo que yo calculé», dijo finalmente. La frase llegó entera, de un jalón, como quien quita una curita rápido para que duela menos. El hotel fue más caro de lo que me cotizaron al principio. Hubo cargos extra que no vi en la reservación. Los restaurantes. Don Armando tiene gustos que no son económicos y yo no quería quedar mal. Y el spa de ayer, para Mercedes y Patricia, costó más del doble de lo que me habían dicho por teléfono. Escuché todo sin interrumpir. «¿Cuánto?», pregunté cuando terminó. Pausa. «Entre lo que ya pagué y lo que todavía debo del hotel y algunos restaurantes que cargué a la habitación, ando cerca de los 68,000 pesos. 68,000 pesos. Lo procesé sin dejar que la cifra se me notara en la voz. 68,000 pesos en 4 días de viaje. En un hotel al que yo no había entrado. En restaurantes a los que no me habían invitado. En masajes para una mujer que me saludaba con la boca, pero no con los ojos. «¿Y tu tarjeta?», pregunté. «Llegué al límite ayer en la noche». Otra pausa. «Tengo una cuenta de ahorro, pero si la vacío me quedo sin margen hasta que vuelva a cobrar. Y todavía falta pagar la última noche del hotel y el desayuno de mañana antes de que salgamos». El viento movió las palmeras sobre mi cabeza. Una hoja seca cayó cerca de mis pies. «Papá, ¿cree que me podría ayudar?». Ahí estaba. La pregunta que llevaba 4 días construyéndose en silencio, ladrillo por ladrillo, cena por cena, foto por foto en el grupo de WhatsApp. La pregunta que yo había empezado a anticipar desde el momento en que vi su cara 2 días antes. Esa expresión de hombre que ha prometido demasiado y espera que alguien más pague la diferencia. «¿Cuánto necesitas?», pregunté. No porque fuera a darlo, sino porque necesitaba escuchar el número completo. Con 20,000 podría cubrir lo que falta del hotel y algunos cargos que todavía no he pagado. 20,000 pesos. Los tenía. Eso Leonardo lo sabía, siempre lo había sabido. Había algo cómodo y terrible a la vez en la certeza con que los hijos llaman cuando necesitan dinero, esa seguridad de que el padre va a estar ahí, que el padre siempre ha estado ahí, que el padre es una reserva que no se agota. «Déjame pensarlo», dije. «¿Pensar qué, papá?» «Es solo un préstamo. Te lo regreso en cuanto regresemos a casa, en cuanto cobre el viernes». Te dije que lo pienso. Un silencio incómodo, de esos que duelen en el otro extremo de la línea. «No entiendo por qué tienes que pensar. Siempre me has ayudado». «Exactamente», dije yo. Y ahí quedó la frase, sola, suspendida entre los dos, como un objeto que ninguno sabía bien cómo recoger. «¿Cómo que exactamente?», preguntó él, y el tono había cambiado levemente. Había entrado algo defensivo en su voz, algo que reconocí como el inicio del argumento que viene cuando la petición no es recibida como se esperaba. «Leonardo, te llamo más tarde». «Papá». «Más tarde». Colgué. Me quedé sentado con el teléfono en la mano y el café frío a mis pies.
El viento seguía soplando. Las nubes se habían cerrado un poco más sobre el mar, borrando el horizonte. Desde donde estaba podía ver la fachada del hotel de lujo, con sus ventanas grandes y sus balcones con vista al Caribe. Y pensé en Armando desayunando sin saber nada. Pensé en Mercedes eligiendo qué ponerse para el último día. Pensé en Patricia acomodando cosas en su maleta de piel sin imaginar que el costo de esos días estaba cayendo sobre los hombros de un viejo sentado en un campamento al otro lado de la avenida. Y pensé en mí mismo, en los cerca de 280,000 pesos de la universidad, en los 450,000 del enganche de la casa, en los cumpleaños, las navidades, los préstamos que nunca regresaron completos, los gastos de boda que asumí sin que nadie me lo pidiera, pero tampoco me lo agradeciera del todo. En el campamento, en la foto con la leyenda «Qué buena noche», en «Tú eres fuerte, papá». El muchacho pasó cerca con una escoba y me miró un momento. «¿Está bien, señor Vicente?» «Sí», respondí. «Solo estoy pensando». Siguió su camino, pero yo no estaba solo pensando. Estaba llegando a una decisión, una que llevaba muchos años madurando sin saberlo, y que esa mañana nublada frente al mar, con el café frío y el teléfono en la mano, finalmente estaba tomando su forma definitiva. Leonardo volvería a llamar. De eso no tenía ninguna duda. La pregunta era qué iba a decirle yo. Y esa respuesta ya no iba a ser la misma de siempre. Hay un momento en la vida de todo padre en que deja de ser padre para convertirse en algo más difícil, algo que no tiene nombre fácil, algo que se parece al amor, pero que exige más valentía que el amor. Ese momento me llegó esa tarde. Después de colgar con Leonardo, guardé el teléfono en el bolsillo y caminé hasta la playa. Necesitaba moverme, necesitaba que el cuerpo hiciera algo mientras la cabeza terminaba de ordenar lo que llevaba días acumulando. Caminé por la orilla con los zapatos puestos esta vez, sin importarme si se mojaban, mirando el mar oscuro bajo las nubes y sintiendo el viento salado contra la cara. Caminé durante casi una hora. No pensé en el dinero. Ya había pensado suficiente en el dinero. Pensé en Leonardo de niño. Tenía una memoria muy específica que me venía seguido cuando pensaba en él. Una imagen de cuando tendría unos 8 o 9 años. Era un sábado por la mañana y yo había llegado de noche del trabajo, cansado hasta los huesos, y él me estaba esperando sentado en el escalón de la entrada con una caja de zapatos en las manos. Adentro había un pájaro pequeño que había encontrado caído en el patio. Un gorrión, creo, con un ala doblada de manera rara. «Se va a morir, papá», me dijo con esa cara de niño que todavía no ha aprendido a esconder lo que siente. Yo tenía 40 años, acababa de trabajar 12 horas seguidas y lo último que necesitaba era ocuparme de un pájaro enfermo. Pero me senté en ese escalón con él y juntos buscamos qué hacer. Le hicimos una especie de cabestrillo con una tira de tela. Le pusimos agua con un gotero de medicina, lo pusimos en una caja con algodón adentro. El pájaro murió al día siguiente de todas formas. Pero Leonardo no lloró, me miró y me dijo, «Lo intentamos, ¿verdad, papá?» «Lo intentamos», le respondí. Eso fue lo que hice durante toda su vida, intentarlo. Con los estudios, con la casa, con los préstamos, con las navidades, con los cumpleaños, con todo, siempre intentarlo. Y durante mucho tiempo creí que eso era suficiente, que el amor de padre se medía en la cantidad de veces que uno intentaba resolver lo que el hijo no podía solo. Pero caminando por esa playa entendí algo que debí haber entendido mucho antes, que resolver siempre los problemas de un hijo adulto no es amor. Es un daño que se hace despacio, con buenas intenciones, durante muchos años. Regresé al campamento pasadas las 2 de la tarde. Gerardo estaba bajo la palapa con 2 cervezas frías sobre la mesa y me ofreció una con un gesto silencioso. La acepté.
Nos sentamos sin hablar durante un rato largo, mirando las palmeras moverse, escuchando el viento. ¿Familia?, preguntó él en algún momento sin mirarme. Mi hijo, respondí. Él asintió lentamente. El mío me hizo algo parecido hace 3 años, dijo, girando la botella entre los dedos. No igual, pero parecido. Esa sensación de que eres el último en la lista sin que nadie te lo diga directamente. No respondí porque no hacía falta. Lo peor, continuó Gerardo, es que uno lo ve venir desde lejos y de todas formas espera que no pase. Sí, dije. ¿Y qué vas a hacer? Lo pensé un momento. Lo que debía hacer hace tiempo. Gerardo levantó su botella levemente, un brindis pequeño y sin palabras, y yo levanté la mía. A las 4:17 volvió a sonar el teléfono. Leonardo. Dejé que sonara hasta el final. Todavía no estaba listo. Todavía estaba acomodando las piezas en el lugar que les correspondía. Todavía estaba separando lo que era el amor de lo que era el hábito, lo que era ayudar de lo que era resolver. Me llegó un mensaje de texto 2 minutos después. Papá, necesito que me contestes. La situación es seria. La situación es seria. ¿Cuántas veces había recibido una frase así? ¿Cuántas veces había dejado todo para atender esa seriedad? La vez que Leonardo perdió el trabajo a los 28 años y yo le deposité 15,000 pesos sin que me los pidiera, solo porque lo noté preocupado en una llamada. La vez que tuvo un problema con el carro y yo fui en persona a ayudarlo a resolverlo porque él no podía faltar al trabajo. La vez que Patricia y él tuvieron problemas y él me llamó llorando a medianoche y yo me quedé despierto hasta las 3 de la mañana escuchándolo. Siempre la situación era seria. Siempre yo era la solución. Escribí una respuesta corta. Ahora no puedo. Te llamo al rato. Apagué la pantalla. Gerardo se había ido a su carpa. El campamento estaba casi vacío a esa hora, con ese silencio de lugares que se llenan solo por las noches. El muchacho barría hojas secas cerca de la entrada con movimientos lentos y rítmicos. Me quedé solo, con mis pensamientos. Pensé en los 68,000 pesos que Leonardo había gastado en 4 días. Pensé en los 12,000 por noche del hotel. Pensé en los masajes, en los restaurantes, en el cenote, en el vino que don Armando pedía sin mirar los precios, porque no era él quien pagaba. Y pensé en algo que me pareció importante y que quizás nunca me había planteado con tanta claridad. Leonardo no había gastado ese dinero por amor a sus suegros. Lo había gastado por miedo de no ser suficiente, miedo de que Armando y Mercedes pensaran que su hija había casado por debajo de sus posibilidades, miedo de que Patricia lo mirara de otra manera si no podía darle lo que su familia de origen tenía. Era un miedo que yo conocía bien, porque era el mismo miedo que yo había tenido de joven, esa urgencia de demostrar, de llegar, de que nadie pudiera señalarte como insuficiente. La diferencia era que yo había aprendido a vivir sin resolverlo con el dinero de otro. Leonardo todavía no había aprendido eso, y mientras yo siguiera resolviendo sus cuentas, nunca lo aprendería. Esa certeza se instaló en mi pecho con una calma que no esperaba sentir. No era coraje, no era el dolor de los días anteriores. Era algo más parecido a la paz que llega cuando uno finalmente toma una decisión que llevaba demasiado tiempo postergando. A las 6 de la tarde volvió a sonar el teléfono. Leonardo otra vez. Esta vez lo miré sonar durante los 4 timbrazos completos, con la pantalla iluminada sobre mis rodillas, con su nombre y su foto pequeña mirándome desde la pantalla. Y entonces tomé el teléfono. No para contestar todavía, sino para prepararme para lo que iba a decirle. Porque esta vez la conversación iba a ser diferente a todas las anteriores, y las palabras que iba a usar eran palabras que él no había escuchado de mi boca en todos sus años de ser mi hijo.
Hay palabras que uno guarda durante años sin saber que las está guardando. Palabras que esperan en silencio en algún lugar del pecho, quietas y pacientes, hasta que llega el momento exacto en que el mundo las necesita. Contesté al cuarto timbrazo. «Papá». La voz de Leonardo llegó tensa con ese filo particular que tiene la desesperación cuando intenta disfrazarse de urgencia. «Necesito que me escuche. En el hotel ya me están presionando para liquidar la cuenta antes de salir mañana. Son los 12,000 pesos de la última noche que no tengo disponibles ahorita, más los cargos al cuarto que acumularon durante los días anteriores». Escuché todo sin interrumpirlo. Si no pago, se me puede hacer un problema todavía más grande. Y don Armando ya preguntó si todo estaba en orden, y yo le dije que sí, porque no podía decirle la verdad delante de Patricia. Ahí estaba todo: el miedo al suegro, la mentira a la esposa, el hotel, los cargos acumulados que se sumaban a los 20 que me había pedido esa mañana. El número crecía como crecen siempre los problemas que uno no resuelve a tiempo, con intereses invisibles que nadie calcula hasta que ya es demasiado tarde. «Leonardo», dije, «dime, papá, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando llegamos a Playa del Carmen?» Silencio. «Me dijiste que yo era fuerte». Otro silencio, más denso este. «Ah, sí», respondió él despacio, como quien empieza a intuir el rumbo de una conversación sin querer llegar al final. «Entonces sé fuerte también». Lo escuché respirar al otro lado, una respiración larga, de hombre que acaba de recibir algo que no esperaba y que necesita un momento para procesar el impacto. «Papá, no es el momento para...» «Leonardo». Mi voz salió tranquila, sin coraje, sin llanto, sin el temblor que yo mismo hubiera esperado encontrar en ella. «Quiero que me escuches con calma. No te estoy regañando. Te estoy hablando de hombre a hombre, que es como debí haberte hablado hace mucho tiempo». Silencio. Durante todos estos años, cada vez que hubo un problema, estuve ahí para resolverlo. La universidad, la casa, los préstamos que los dos sabemos que no siempre regresaron completos. Cada emergencia, cada crisis, cada vez que la situación era seria. Siempre fui yo. «Papá, yo te lo agradezco. Déjame terminar». Se calló. «Esta semana me dejaste en un campamento mientras llevabas a tus suegros a un hotel de lujo. No me invitaste a las cenas, no abriste mi puerta cuando llegamos, me mandaste fotos del grupo familiar donde no aparecía yo. Y lo hiciste sin malicia, Leonardo, eso lo entiendo. Lo hiciste porque llevas tiempo tomando decisiones en las que yo soy el último en la lista, sin que nadie lo diga en voz alta». El viento movía las palmeras sobre mi cabeza. Las luces del campamento empezaban a encenderse con la llegada de la noche. A lo lejos, el hotel de lujo brillaba entero, piso por piso, ventana por ventana, como siempre. Gastaste 68,000 pesos que no tenías para impresionar a personas que no necesitaban ser impresionadas, o quizás sí necesitaban serlo, no lo sé. Pero ese es tu problema, hijo. Ese es un problema que tú creaste y que tú tienes que resolver. «Papá». Su voz se quebró levemente en esa sílaba. «Yo no puedo...» «Sí puedes», lo interrumpí con una firmeza que no era crueldad, sino convicción. «Eres un hombre hecho y derecho, con trabajo, con casa, con familia. Puedes hablar claro, puedes enfrentar lo que hiciste, puedes resolverlo como hombre. Pero si me ayudas una vez más...» Repetí la frase despacio. ¿Sabes cuántas veces he dicho eso? ¿Sabes cuántas veces yo mismo me he dicho, es la última, es solo esta vez? Y aquí estamos, con 68,000 pesos de deuda en un viaje al que me trajiste a dormir en una carpa. Silencio largo. El más largo de toda la conversación.
Escuché algo del otro lado que no supe bien si era el ruido del hotel o el principio de algo que Leonardo estaba tratando de contener. He tomado una decisión, continué. No te voy a mandar el dinero. No esta vez, ni la siguiente. No porque no te quiera, todo lo contrario. Te quiero demasiado para seguir siendo la solución a problemas que tú mismo tienes que aprender a enfrentar. ¿Me estás diciendo que ya no me vas a ayudar nunca? Te estoy diciendo que a partir de hoy no voy a resolver lo que tú puedes resolver. Ningún préstamo que los dos sabemos que es un regalo. Ninguna transferencia de emergencia. Ningún dinero para cubrir decisiones que tomaste sin preguntarme ni tomarme en cuenta. El silencio del otro lado era diferente ahora. No era el silencio de alguien que espera que la conversación cambie de rumbo. Era el silencio de alguien que por primera vez entiende que el rumbo ya cambió y que ese cambio es definitivo. ¿Estás enojado por lo del campamento?, preguntó finalmente con una voz más pequeña, más parecida a la del niño del escalón con el pájaro en la caja de zapatos. No estoy enojado, Leonardo. Estoy claro. Una diferencia importante. El coraje se pasa. La claridad se queda. Mañana regresas a casa. Cuando llegues, si quieres tomar un café y hablar, aquí voy a estar. Siempre voy a estar para hablar contigo, para escucharte, para ser tu padre, pero no para ser tu banco. Escuché su respiración irregular al otro lado. ¿Me entiendes?, pregunté. Tardó varios segundos en responder. Sí, dijo. Solo eso. Una sílaba. Pero en esa sílaba había algo que yo no le había escuchado en mucho tiempo. Algo parecido al reconocimiento. A la comprensión de quien finalmente deja de esperar que otro resuelva lo que le corresponde a él. Cuídate, hijo. Cuídate, papá. Colgué. Me quedé sentado en la silla de plástico del campamento con el teléfono sobre las rodillas y el cielo completamente oscuro sobre mi cabeza. La fogata de las 8 todavía no se encendía, pero el olor a leña ya estaba en el aire, anticipándose. Pensé en Graciela. Pensé en que ella hubiera aprobado esa llamada. No con alegría, porque estas cosas no se celebran, pero sí con esa paz tranquila de quien ve que alguien finalmente hizo lo que tenía que hacer. El encargado encendió la fogata a las 8 en punto. Me acerqué al fuego y extendí las manos hacia el calor. Esa noche dormí mejor que en toda la semana, no porque el problema de Leonardo estuviera resuelto, sino porque por primera vez en muchos años yo había dejado de resolverlo yo. Y entendí algo que quizás vale más que cualquier herencia, que cualquier préstamo, que cualquier transferencia de emergencia a medianoche, que mientras yo siguiera sacándolo del agua, él nunca iba a aprender a salir solo, y que a veces dejar de rescatar a un hijo también es una forma de quererlo.